Luis Enrique, 3 Champions, iguala a Pep Guardiola, a Zinedine Zidane y para cómo van las cosas, tiene ahí a tiro de piedra a Carlo Ancelotti. No existió todavía incluso el rumor de que no renovaría con el Paris Saint-Germain después de que terminara esta temporada. Todo parece que está encaminado a que renueve su contrato con un año, opción a otro más. Zidane ganó las 3 Champions con el Real Madrid, de las que hablábamos de manera consecutiva. Guardiola gana un par con el Barça, gana con el Manchester City. El viaje de Ancelotti ha estado un poco más repartido en el mundo, pero no sé si lo que ha hecho Luis Enrique lo coloca ya en esa mesa. Porque estamos hablando de directores técnicos históricos. Zidane, con la salvedad de que fue lo que fue, ¿no? Fue el director técnico de un gran Real Madrid con un gran Real Madrid. Pero ¿en dónde tenemos que poner a Luis Enrique en este momento cuando hablamos de los grandes entrenadores en la historia de este juego? En lo más alto, o sea, en la mesa de los grandes, de los Guardiola, de los Cruyff, de los Ancelotti, de los Ferguson, porque además, para mí el gran mérito que tiene Luis Enrique es que ha sido capaz de ganar cambiando la cultura del club, del Paris Saint-Germain, como un calcetín, le dio la vuelta. El Paris Saint-Germain era les Galactiques, eran los galácticos, era coleccionar cromos, era ponerlo todo en los pies de las grandes estrellas, Real Madrid, hola, ¿qué tal? Y no le funcionaba. Y llega Luis Enrique y dice, no, yo quiero jugar así. Había un elemento hace 3 temporadas que le impedía implementar su filosofía. ¿Qué dijo Luis Enrique cuando salió Mbappé? A partir de ahora lo voy a controlar todo y os vais a enterar. Pues nos estamos enterando. Lleva 2 Champions de manera consecutiva y no solamente es el ganar, sino cómo gana. Lo que nos ofrece como espectadores y como entrenador. Ver un partido de Luis Enrique, del PSG de Luis Enrique, es una auténtica delicia porque detectas eso. Estructuras que se mueven, jugadores que entienden diferentes posiciones, el entendimiento que tienen los propios futbolistas entre ellos. Es un equipazo el PSG. Sin quitarle mérito a Luis Enrique, que soy Luis Enriquista desde la cuna, literalmente, desde que jugaba era mi ídolo, que claro que soy el último interesado en quitarle mérito a Luis Enrique. Luis Campos le ha hecho la vida mucho más fácil. Luis Campos llega un año antes de Luis Enrique. Luis Campos, antes de que fuera el director deportivo, Luis Campos sí era Leonardo, era el Paris Saint-Germain de Messi, de Ramos, de Buffon, De Neymar, de Dani Alves, ¿no? De Mbappé y de Neymar. Zlatan. Claro, esos son los fichajes del Paris Saint-Germain. La primera temporada de Luis Campos, sin Luis Enrique, todavía con Galtier, llega Vitinha, llega Nuno Méndez, llega Fabián Ruiz. Ahí viene el verdadero cambio del Paris Saint-Germain. Y claro, ¿quién trae a Luis Enrique? Luis Campos. Es decir, hay gente que trabaja detrás también, que no da tanto la cara como que Laifi, y que es muy responsable de este éxito, porque si nos vamos a este hombre anónimo como Luis Campos, tú ves las 2 ligas que perdió el Paris Saint-Germain, y él construyó al Mónaco de 2017 y al Lille de 2021. Entonces, siempre están los jugadores, siempre está el entrenador, pero también casi siempre hay un trabajo detrás que no es tan reconocido. Tú lo conoces muy bien, es paisano tuyo, Luis Enrique. Y yo me acuerdo que estábamos en Múnich el año pasado, una vez que derrota al Inter de Milán. Y me acuerdo muy bien que había una sobreestimulación hacia Luis Enrique por el recuerdo de Shana, su hija, que falleció, y todos sabemos el tiempo que se tuvo que tomar cuando fue técnico de la selección española. Una tragedia individual y personal. Pero mucha gente se acordaba de los mensajes de Luis Enrique, de cómo afrontó esa dificultad en su vida, indecible, perder a un hijo. No hay forma. Y reencontrarse, personal, pero también profesionalmente. Tú que lo conoces muy bien y sé que estás bien conectado con Luis Enrique y con su entorno. ¿En qué momento se siente él de su carrera profesional? ¿Por qué está teniendo tanto éxito en este momento? Primero porque se lo ha trabajado. O sea, no es el típico entrenador que, por ejemplo, como Zidane ha pasado del filial de un gran equipo por haber sido un grandísimo jugador al primer equipo como en el Real Madrid, o un poco lo que le ocurrió a Guardiola, ¿no? Sino hay que tener en cuenta un poco lo que ha sido la trayectoria de Luis Enrique, entrenador. Su objetivo era entrenar primero al Sporting de Gijón, no ha podido, tendrá que ser al final de su carrera, no pasa nada. Luego se fue al Celta de Vigo, la Roma, filial obviamente antes del Fútbol Club Barcelona.
efectivamente, pero No tuvo el pase directo que sí tuvo Guardiola. Pero tuvo una, como decimos en España, una mili, una especie de internship importante para ir poco a poco aclimatándose. Pero lo bueno que tiene Luis Enrique es que gente que ha tenido él en la Roma o en el Celta a día de hoy te dicen es que entrena igual que nos entrenaba a nosotros, entrena al Paris Saint-Germain, trata a la gente igual que nos trataba a nosotros y para él no hay galácticos, solo hay jugadores, solo hay futbolistas y solo hay personas, que eso es una de las cosas clave que tiene Luis Enrique. El primero y único que sentó a Totti en la Roma. Sí. Fue Luis Enrique. Y lo mataron por eso, había muchas Bueno, dudas. Luis Hay Enrique que sentar sentó a Totti. a Messi en el Barça. El día de Anoeta. El día de la Noeta. Sí, sí, sí. No, por eso es decir, sentó a Totti, sentó a Messi, encaró a Mbappé y el viral video de ¿a ti te gusta Michael Jordan? Pues mira, Michael Jordan es el Pero primero que ¿sabéis defendía. que él sienta a Messi, sienta a Totti, sienta a otros importantes, como por ejemplo Dembélé al principio de su trayectoria en el Paris Saint-Germain, y él luego hablas con estos jugadores y dices, no, es el mejor entrenador que hemos tenido en nuestra carrera, porque ha tenido personalidad, porque ha tenido el arrojo que igual otros no han tenido, y sobre todo, al final de la trayectoria con Luis Enrique en el banquillo, me he dado cuenta que tenía razón, y el único que no ha dicho eso ha sido Kylian Mbappé, que por cierto lleva 2 años en el Real Madrid sin ningún tipo de Champions, mientras el Paris Saint-Germain ha sumado 2 consecutivas. Decía después del partido Luis Enrique, ya en las entrevistas que da a los medios que pasaron el partido, obviamente le vuelven a hacer la pregunta de, bueno, pero tú además dijiste que cuando se fuera Mbappé tú controlabas todo. ¿Cómo lo hiciste para controlar todo? Y dijo, tengo jugadores que escuchan. Tengo jugadores humildes y que creen en el mensaje. Y ese mensaje es atacar, atacar y atacar. El Paris Saint-Germain termina con 45 goles esta edición de la Champions. Es el mismo número que el Barça de la 99-2000. Más partidos. Pero con... Gracias, ahí voy. Déjame acabar. Más partidos. El Bayern se quedó cerca esta temporada con 43 goles y muchos se anotaron en ese histórico enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich de las semifinales de Champions. Pero si yo hoy te pregunto, Barak, los 10 jugadores de campo que arrancaron en Múnich son los mismos 10 jugadores de campo que arrancaron hoy en Budapest. Si vuelven a repetir esos 10 jugadores de campo, porque tendrá que ir por un portero. Creo que me ibas a preguntar si habían extrañado a Donnarumma. No, eso ya con una cervecita más para hacerte enojar. Vuelve como campeón, repite como campeón del Paris Saint-Germain No es tan año en Madrid. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay que pasar por obstáculos, por momentos. El Paris Saint-Germain sufrió mucho contra el Mónaco, ahora se nos olvida. Contra el Chelsea acabó siendo muy superior, pero en el partido de ida en el Parque de los Príncipes hubo un momento en el que parecía que se le iba. Y habrá un momento, quizás en la próxima temporada, por ley de probabilidades, en que salga en un día tonto y pierda, como perdió en contra el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, y como casi pierde contra el Mónaco y la acaba ganando gracias a que se queda con un hombre más en los 2 partidos. Eso claro que se olvida, porque al final tienes la prueba sólida irrevocable de que este equipo volvió a ganar la Champions League. Pero en el camino te vas tropezando con piedras que una vez te van a tirar, ¿no? Lo normal es que no la gane, porque el Paris Saint-Germain tiene un gran equipo, como el Barcelona tiene un gran equipo, y necesitará ajustarlo, y además tiene el hambre añadida que se supone no tiene el Paris Saint-Germain. Y porque el Liverpool va a tener la energía renovada y un presupuesto tremendo con un nuevo entrenador, obviamente. Y el Manchester City es una incógnita, Es que hay pero muchos dinero grandes- no le va a Hay faltar. muchos grandes equipos de Europa que van a cambiar de entrenador esta temporada. El PSG sí que tiene una ligera ventaja, pero yo creo que necesita reforzarse en alguna posición para no sufrir tanto. O recuperar la mejor versión de Barcola, necesita un 9 puro. ¿Y eso Marquinhos hasta cuándo? Bueno, es una buena pregunta. tiene 32 años, no está Pero tan no mayor. parece de No, 32. y necesita un centrocampista más que entre en la rotación. Sí, porque es eso, cuando se le caen los titanes al Paris Saint-Germain, no voy a meter a otros mega cracks para salir a ganar, no, fue como dijimos en el primer segmento, para sobrevivir. ¿Qué crees que va a hacer Luis Enrique? ¿Cuál es el plan? ¿Quedarse en París? Y después, ¿cuál es su ilusión? ¿Cuál es su objetivo? De momento, quedarse en París. Él tiene 2 objetivos. Uno, ya os lo dije, que es entrenar en algún momento el Sporting, pero que es algo secundario. Pero sobre todo es entrenar en la Premier League. Yo os lo dije en diciembre, que si finalmente no renovaba o no se quedaba en el Paris Saint-Germain, la opción del Manchester United podría estar ahí. El Manchester United vio que era muy complicado ir a por Luis Enrique, ha apostado por Carrick. Pero precisamente con lo que decía Alex ahora mismo, con ese movimiento de banquillos, tienes muchos banquillos de gente muy nueva que no sé si estará preparada. Xabi Alonso con el Chelsea, Andoni Iraola con el
Liverpool, que por cierto ya está casi hecho por lo que nos contaban, y veremos a ver igual Maresca con el Manchester City, cuidadito con esa opción también, y yo creo que acabará entrenando en la Premier, no sé cuándo, porque él lo que tiene a día de hoy, y todavía me lo dijeron hace media hora, 45 minutos, tiene en la cabeza igualar el récord del Real Madrid de 3 consecutivas. Y para eso, voy a decir una cosa, me da la sensación de que va a ir, leyendo entre líneas, a por un portero y a por un delantero que es Julián Álvarez. Me da esa sensación. Amigo. Me da esa sensación. Y con lo testarudo, con lo cabezón que es Luis Enrique, eso del el récord de 3 Champions consecutivas, estoy Y seguro más. con lo competitivo que es. Oye, más, ya ha habido contactos, y lo contamos, entre el Paris Saint-Germain y Julián Álvarez. Ha habido contactos también entre Luis Enrique y Julián Álvarez. A ver, el Es community otra, manager del Atlético. es otra de las Sí, opciones sí. que está ahí. No me retraten, amigos del Atlético de Madrid, porque es importante. Ahí yo creo que cuando llegue el cañonazo de 150 millones, ahí no van a sacar un tuit como el de ayer los del Atlético de Madrid. Estos son los campeones vigentes llegando después a la final. El tricampeonato del Real Madrid no lo pudieron hacer antes. United, Juve, Ajax y Milan. No es para cualquiera volver a una final de Champions como campeón y repetir como campeón. Esto desde